Bien, hoy el tema que quiero que hablemos es ¿qué significa ser próspero? Pero lo voy a dividir en dos puntos, hoy uno y en 8 días confiando en Dios otro, y es, hoy quiero hablar de la prosperidad del mundo y en 8 días quiero hablar de la prosperidad bíblica, porque la prosperidad del mundo es totalmente distinta. Y hay una prosperidad que están enseñando en algunas iglesias, pastores que no son pastores y pastores que se han dejado torcer por ganancias deshonestas, y están hablando de una prosperidad falsa, y eso es lo que se llama el evangelio de la prosperidad. Eso lo han escuchado mucho, ¿cierto? Pacte, siembre, pague sus votos, si esta palabra fue para usted, venga y séllela con un sobre, eso no es bíblico, no existe en la Biblia. Pagar primicias a los pastores tampoco existe. Por eso inicié el año con algo que Dios me dio y es para este año, solo entonces. ¿Cuántos queremos que todo lo que hagamos prospere? ¿Cierto? Pero solo entonces. ¿Recuerdan? Solo entonces. Si leemos la palabra, la estudiamos, la meditamos y la obedecemos. No hay más. Me acerqué a ver 2 sermones de 2 grandes iglesias y es triste ver cómo engañan a la gente, y la gente almáticamente necesitando de una palabra a todos le dicen amén, pero cuando se encuentran con la realidad se dan cuenta que, y lo bueno es que los pastores se basan cuando no les da resultado su charlatanería diciendo, es que tú no tienes fe, hermana, te faltó fe, pero él no se equivocó. Entonces, solo entonces, recuerda que solo entonces, dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces, es el lema de este año, solo entonces, queremos que nos vaya bien en nuestra vida, nos va a ir bien, pero solo entonces, si la palabra es el centro de nuestra vida, es nuestra máxima autoridad, si la meditamos y si la obedecemos. Y tenía mucha coinonía lo que Dios me dio hace 3 años, un tiempo con Dios para meditar todo el día. No es solamente escuchar el devocional y en la noche no sabemos de qué se trataba el devocional, de qué hablaba el devocional. Alguien que necesita aprender inglés y va ahí en 1 hora le enseñan inglés, pero no hace nada para meditar en el inglés y preparar y en su mente y está, ¿cómo va a aprender inglés? Entre otras cosas. Alguien que quiera aprender a tocar guitarra, piano, allá le dicen 1 hora vale tanto, entonces va y le enseñan, pero si en su casa no hace nada para practicar, ¿cómo va a aprender un instrumento? Le habla a los músicos, ¿cierto? ¿Cómo? Igual, ¿cómo va a ser posible que leamos la palabra o escuchamos el devocional si no practicamos y no meditamos en lo que escuchamos? No tocamos las teclas de lo que escuchamos, nunca se nos va a quedar. Entonces no es solamente leer la palabra, dice leerla y meditar la palabra, y cuando yo la medito y la entiendo, la obedezco. Solo entonces. Por eso quedé debiendo y dije, quiero traer un tema acerca de la prosperidad. ¿Qué es la prosperidad? Porque dice, entonces, solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Entonces, cuando hablamos aquí de prosperar, todos están imaginando 5 carros, 4 casas. Voy a tener esa cuenta a reventar. Y les voy a enseñar bajo la palabra de Dios 6 significados diferentes de la palabra prosperar. En la Biblia me habla 6 significados diferentes. Todas las palabras, cuando usted las escucha, prosperar no es la misma. Entonces hoy voy a hablar de 3 y el otro domingo, confiando en Dios, hablo de 3. Voy a darles el texto y cuando les dé el texto, entonces vamos a decir, eso dice eso. Pero cuando les dé el contexto del texto, van a decir, no decía eso. Porque es que los pastoruchos de mentira cogen los versículos y los predican a su antojo, pero no predican todo el texto completo, ¿cierto? Por ejemplo, le dijo a Josué, yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Mira, y el Señor va a estar contigo. No, lea antes. Josué tenía que hacer muchas cosas y estar con Dios y obedecer la palabra de Dios. Y el Señor dijo, ahora sí iré contigo a donde quiera que tú vayas, pero porque Josué iba a hacer algo que Dios le había mandado a hacer. Pero es que esas predicaciones baratas, que lo que hacen es
Levantar el gigante, dijo Marcos Witt, que hay en ti, no sirven para nada. Si realmente no somos conscientes de la necesidad que tenemos de Cristo, de la necesidad que tenemos de abandonar nuestro pecado y de la conciencia que tenemos de abandonar el mundo y pegarnos más a Dios. Eso es lo que necesitamos en nuestras vidas. Entonces, ¿qué significa ser próspero? Voy a hablar acerca de la prosperidad del mundo. Y quiero dar primero el significado para entrar a los versículos bíblicos. Prosperidad, cuando tú lo encuentras en un diccionario cualquiera, no el bíblico, dice bienestar material, mejora de la situación económica, curso favorable de las cosas y éxito en lo que se emprende. ¿Sí se dan cuenta de lo que dice que es prosperidad? Si yo le pregunto a alguien ahorita y le digo, bueno, ¿tienes bienestar material? ¿Tu situación está súper mejor? ¿Económica hablo? ¿Las cosas están yendo por un curso mejor en tu vida, más favorable? ¿Y estás teniendo éxito en todo lo que emprendes? Tal vez muchos me dirán, no. ¿Sí? O sea, yo podría decir, si soy esos pastoruchos de mentira, decir, no eres próspero. Pero cuando terminemos nos vamos a dar cuenta que todos somos prósperos. Tenemos más de lo que necesitamos. Amén. Esto no levanta el ánimo, pero esto es la verdad. ¿Cómo me gustaría predicarle a todos estos que predican toda esta basura, que roban a la gente, que engañan? Y que eso lo que hace es que las iglesias de verdad, no solo estas, sino muchas, la gente no quiere buscar a Dios porque creen que todos los pastores son iguales de ladrones. Qué tristeza. Pero iniciamos con la palabra de Dios. Me encanta leer la palabra de Dios y estudiarla. Entonces, voy a darle los tres primeros. El primer versículo, vamos a ir a Génesis capítulo 39, versículo 1 al 5. Nunca permitan que su vida sea adoctrinada por un versículo. Nunca. Es que hay un versículo que, pero ¿qué dice? ¿Qué dice detrás? ¿Por qué es? Entonces usted mira, así es para mí. Pero no puedo coger un versículo y ya. Los que cogen a dedocracia. Venga a ver el Señor qué me dice. Y entonces el Señor dice, y todo el mal caerá sobre ti por todo el mal que has hecho. Otro acá. Judas se ahorcó. Y empiezan como el horóscopo. Porque hay gente que es así, venga Dios que me dice. Eso es jugar al horóscopo, a la suerte. Estamos leyendo la Biblia, ¿no? Quienes están juiciosos no me digan amén porque los otros quedan mal. Si usted se atrasa un día con el versículo, no importa, no lo vamos a castigar. Al otro día lea los dos. No estoy acá, tiene que ser, no, eso es pecado. No, sabemos que estamos nosotros hemos corrido esta semana con mi esposita, pero tarde o a la madrugada o temprano leemos hoy tenemos Juan capítulo 7, ¿cierto? Vamos a leernos la Biblia este año y ahí es donde Dios nos va a hablar, no necesitamos del horóscopo, necesitamos de la palabra de Dios. Entonces entremos a lo que nos gusta y nos nutre. Génesis capítulo 39, versículo 1 al 5. Aquí vamos a encontrar la primera palabra, prosperar. Prosperar. Y dice, voy a mirar en qué versículo, en el versículo 3, primero voy a leer el versículo 3, dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Esta palabra prosperar, para el que la quiera anotar, viene del hebreo kaleach, o sea, K-A-L-E-A-K-J. Recuerden que no sé hebreo, entonces no sé pronunciar eso. Esta palabra significa empujar hacia adelante, y la deletré mal, perdónenme, es T-S-A-L-E-A-K, Saleak. Prosperar en este texto, que significa empujar hacia adelante, lograr éxito. Entonces, si yo cojo este versículo y voy a tratar de manipularlos para que ustedes traigan algo acá, cuando la Biblia enseña a cada quien de conforme propuso en su, ok, no conforme el pastor manipula su,
Ok, estamos bien, ¿cierto? Ahora leemos qué pasó con José para que todo lo que él hiciera fuera prosperado. Leamos desde el versículo 1 al versículo 5. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. El egipcio era mundano. Egipto es el tipo del mundo, ¿cierto? Él era del mundo, pero a causa de José, el egipcio, el faraón, fue bendecido. El mundo también se bendice por hijos de Dios. Amén. Entonces, mira lo que dice: empujar hacia adelante, lograr éxito. En estos textos que leímos, ¿quién estaba con José? ¿Qué dice? El Señor estaba con José, ¿cierto? Pero ¿en qué condición estaba José? Estaba preso. Los quiero llevar a que entendamos el contexto de esto. Porque el Señor te va a prosperar, sí, pero a nosotros nos duele una muela y renegamos de Dios. Entonces él estaba preso y le pasaron muchas cosas y siguió obedeciendo a Dios. Por eso fue próspero, y todo lo que él hacía, Dios estaba con él. Cuando esto lo digan en una iglesia grande, se les va a la mitad. ¿Cómo así usted me dijo que pactando? Era que yo era próspero. José estaba preso. Y como estaba preso, entiéndame por favor esta palabra de prosperar, empujar hacia adelante. ¿De dónde lo sacó Dios? De la cárcel. Lo empujó. Eso es ser próspero. Este versículo de ser próspero significa que Dios lo empujó de un lugar malo, pésimo, medio, a un lugar mejor. Y Dios nos ha sacado a nosotros de lugares malos, ¿no? O sea que ya hemos sido prosperados. ¿Ves? ¿O solo yo he pasado por momentos difíciles? No todos. Empujar hacia adelante. Esto no tiene que ver nada con plata. Dios empujó a David, lo sacó de ese foso tenaz. ¿Qué pasó con David también en el foso de los leones? Lo empujó, lo sacó. O sea que también lo prosperó. ¿Me estoy dando a entender? Sí, vamos. Este primer versículo, hablando de prosperidad, está hablando es de empujar hacia adelante. Dios lo que hizo fue sacarlo de la cárcel, o sea, lo empujó hacia adelante. Génesis capítulo 45, versículo 1 al 5. Aquí ya José era el primer ministro de Egipto. Ya tenía prácticamente toda la autoridad, porque dice la palabra de Dios que Faraón todo se lo dejaba a él, todo. O sea, él no metía mano en nada. Cuando él dijo y vio la buena administración que tenía José, dijo: hágase cargo, pero nunca metió mano en lo que José administraba, porque confiaba en que José lo administraba bien y se lo soltó. Nunca vemos que Faraón se metió en las decisiones de José, sino que lo dejó, y dice que todo prosperaba. Inclusive Faraón prosperó a causa de José. Génesis 45, 1, 5. Mira lo hermoso de cómo Dios empuja y lo que piensa José acerca del concepto que hay de la prosperidad. Dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Mire, a los que lo vendieron. Sus hermanos lo vendieron, lo botaron en una cisterna, lo iban a matar. Solamente uno se intervino y dijo: no lo maten.
mejor regálenlo de esclavo. A él se burlaban de él. Él decía, mira que tengo un sueño, mira que yo soñé que habían 12 y todos, o sea que este va a ser más grande que nosotros, o sea que este es el niño consentido de la casa. Entonces le querían hacer el mal y lo vendieron todo lo que le hicieron, y él con el poder, en vez de aprovechar ese poder, decirle, ¿se acuerdan de mí? Yo soy José, el que ustedes botaron en una cisterna, me quebré una pierna, un brazo, me sacaron, me vendieron, no saben cuánta hambre aguanté, no saben cómo me trataron allá en la cárcel. ¿Sí se acuerdan de mí? Pero José no hizo eso. ¿Se dan cuenta la diferencia de José a nosotros? Por eso Dios lo prosperó en todo lo que hacía. O sea que si hay cosas que tenemos que modificar en nuestra vida para ser prósperos, porque unos tienen más y otros tienen menos, porque nosotros tenemos menos de lo que tenemos que tener más, y no tenemos más sino tenemos menos, porque ese más es menos en nuestra vida. Entonces, en vez de reclamarle a los hermanos por lo que hicieron, se puso a llorar a gritos. Le importó el primer ministro, el teso, él le importó, estaba llorando. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, ¿se acuerdan de esta palabra turbados en un devocional? Que tienen la mente en dos pensamientos, no tienen claro uno. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá. Mire el concepto que José tenía de lo que los hermanos le hicieron. Dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Se dan cuenta por qué fue próspero José? Pero no fue por pactar, no fue por cambiarle la camioneta a los pastores. Yo no entiendo ese evangelio de prosperidad barato donde solo prosperan los pastores, ni siquiera los servidores, porque veo iglesias grandes como los servidores no tienen sueldo y el pastor dándose la gran vida. Eso no es bíblico. La gente tiene que saber dónde está. Créanme que si algún día cambio de carro va a ser por mi esfuerzo de mi trabajo. Montamos restaurante para los que no saben. Iniciamos mañana confiando en Dios. Siempre hemos trabajado, siempre nos ha gustado conseguir nuestro pan. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Qué hermoso lo que dice, para preservación de vida. José le estaba diciendo, ya no traigan a colación eso, ya ni hablemos, ya para que no se preocupen, tranquilos por mí, yo no tengo nada que perdonarles, mi corazón está sano. ¿Saben por qué pasó todo eso? Si ustedes no lo crean, porque era la forma en que Dios los iba a bendecir a ustedes, y ustedes nunca lo entendían. Qué corazón de José. Por eso cuando vemos Hebreos 11 y la palabra de Dios habla acerca de los héroes de la fe, es de quitarnos el sombrero delante de ellos. Todo lo que hicieron ellos son cosas grandísimas. Cometieron errores, claro, pero todo lo que ellos hicieron, ¿quién es capaz de orar después delante de 450 brujos que se vienen acá, chamanes, y empiezan a hacer brujería y dicen, hágale, y yo después oro al Señor y miren lo que va a hacer? ¿Quién tiene las agallas cuando la fe mengua? Porque dice que Dios preservó la vida, para preservación de vida me envió Dios. Porque Dios prosperaba, Dios empujaba hacia adelante todo lo que José hacía. ¿Por qué creen que lo hizo? Porque José supo tener la actitud correcta en medio de las pruebas. Las pruebas superadas en la vida nos empujan hacia adelante. No sé tú, dijo el cantante, pero yo, cuando he pasado cosas difíciles en mi vida y las he podido superar, unas después de años, otras en meses,
he podido entender el porqué de esa situación. No que Dios me la haya enviado, sino el porqué mi vida tuvo que pasar por eso y qué aprendí yo de eso. Ahí sí es donde aplica. Sabemos que todas las cosas ayudan para bien, estos a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces siempre encontramos que en medio de cosas difíciles Dios hace cosas para ayudarnos para nuestro bien y mostrarnos que en medio de un mundo caído está un Dios que es más poderoso. Amén. ¿Por qué Dios prosperó o empujó a José hacia adelante? Porque José supo tener la actitud correcta en medio de las pruebas. La palabra de Dios no me muestra que él estuvo renegando en medio de la cárcel. No me muestra nada de eso. Y las pruebas, como dije, superadas en la vida nos empujan hacia adelante. La pregunta es, ¿qué actitud tomamos en medio de las pruebas nosotros? Y mi pregunta antes de esta, ¿queremos ser prósperos? Desde hace 8 días hablé. ¿Cuántos queremos ser prosperados? Todos dijeron amén. Yo deseo ser prosperado. ¿Tú no? Todos deseamos ser prosperados. Pero entonces, solo entonces. Y tenemos que pensar, para ser próspero no es ¿cómo hago un negocio grande? No. Para ser próspero es cómo hago ahora para que cuando vengan cosas duras en mi vida yo tenga una actitud correcta y no reniegue de Dios, porque eso me va a hacer prosperar en mi vida. ¿Qué actitud tomamos nosotros en medio de las pruebas? ¿Se acuerdan que esta predicación hace 8 días, solo entonces Dios me la dio cuando las cosas no salieron? Yo no las hice, como dicen las abuelitas, brincando en una pata. Iba a predicar de algo que no estaba pasando en mi vida. Y yo decía, ¿por qué Dios? No entiendo. Pero si Dios me mandaba a escribir esto, yo lo estaba escribiendo. Cuando mi esposa el viernes me dice, amor, salió el local. Yo le dije, ven, te quiero mostrar algo. Y le mostré, mira la predica que estoy haciendo. La terminé el sábado, pero yo ya tenía casi todo el bosquejo de solo entonces. Todos queremos ser prósperos, pero necesitamos entender qué es lo que necesitamos hacer con nuestra vida. Y en lo que vamos a estudiar este domingo y el otro, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Hay otra palabra, prosperado, que es hermosa. Y sé que vamos a aprender bastante de esto. Yo aprendí bastante con esto. ¿Qué actitud tomamos en medio de las pruebas? ¿Qué actitud tomo hoy en medio de las pruebas? ¿Qué actitud yo tomaba antes? ¿Qué actitud tomo hoy? Porque se supone que hoy debo ser mejor que ayer. Si soy la misma persona que cuando yo conocí a Cristo Jesús, pues no está pasando nada en mi vida. Yo no puedo ser el mismo. Ya debemos haber tenido cambios en nuestra vida. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, dice, hablando de las pruebas, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El pueblo de Israel también fue probado, que eso es otro tema. 10 pruebas tuvo el pueblo de Israel en el desierto y ninguna de ellas las pasó. Pero Dios no prueba ni con muerte, ni con enfermedad, ni con hambre. Eso no prueba a Dios de esa forma. Esta palabra, afligirte, cuando dice que el Señor te pasó por el desierto para afligirte, esta palabra en el original, y cuando ustedes la ven en NTV, significa humillarte. Entonces uno dice, ¿y el Señor nos humilla? Sí, pero no es el término de humillación que nosotros tenemos hacia otras personas cuando creemos ser más que otros y los humillamos. Es como los celos. El Señor es, y los celos son malos. Entonces, ¿cómo así que Dios es celoso? Es que los celos de Dios son distintos a los de nosotros. Cuando vemos Gálatas, nos habla de las obras de la carne, ¿cierto? Celos, iras, contiendas, envidias, enemistades, divisiones, todas esas cosas. O sea que los celos son malos, no vienen de Dios. Hay alguien que dice, es que el que no cela no ama. No, bruto, no sea celoso. No son de Dios. Pero los celos de Dios son distintos, porque es un celo para cuidarnos, para protegernos. El Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dijo, oye Israel, Jehová tu Señor, solo uno es.
y a Él solo adorarás, y a Él solo servirás, y a Él solo amarás. Y dice, porque yo tu Señor celoso soy. Él no cela, esos celos del Señor son diferentes porque son para guardarnos, cuidarnos, protegernos. Cuando Él dice, no adores otra cosa más que a mí, no es porque Él sea el altivo, el orgulloso, el prepotente, sino porque sabe que si adoro otra cosa me va a hacer daño. Me va a acabar con algo, me va a arruinar, Entonces Dios quiere evitarnos problemas. Esos son los celos de Dios, totalmente distintos. Entonces la humillación, cuando Dios quiere humillarnos, Él nos humilla de una forma distinta. ¿Qué significa? Humillarnos significa reconocer a Dios, agradar la cabeza, agachar la cabeza y entender, recuerden el devocional, que yo soy canal y no fuente. Porque a veces creemos que somos los chachos. Yo tengo lo que tengo porque, mire, yo sí he estudiado, mire, es que yo sí 2 universidades, una en la mañana, una en la tarde, y me tocó trasnochar, me tocó duro, pero fue duro, porque si yo no trabajo, no como, pues esto es basura, porque yo he comido gracias a Dios. Siempre he encontrado alimentos gracias a Dios. Entonces la forma en la que Dios quiere humillarnos o afligirnos es que reconozcamos que Él es Dios, que Él es la fuente. ¿Se han dado cuenta que uno cuando ora tiene reverencia y uno agacha, se inclina su cabeza? La palabra adoración significa proscuneo y traduce inclinarnos, y de hecho hay una frase que dice, como un perro lame la mano de su amo, dice la Strong. Eso es adoración, humillación, reconocer que no somos nada. Un perro reconoce. ¿Usted ha visto un perro altivo? ¿Usted no ha visto un perro con zapatillas de 700,000 pesos? ¿O sí? Un perro es un perro. Y el perro, si lo visten o no lo visten, él no tiene nada que ver, él se deja vestir. Pero el perro ante su amo, ¿se han dado cuenta de la humildad que tiene el perro? Cómo obedece, cómo está, cómo cómo... De eso es lo que está hablando. ¿Por qué viene a mí esto? Porque la palabra proscuneo en la Strona habla de eso, como cuando un perro se inclina y lame la mano de su amo. Eso es adoración. No significa que Dios nos está diciendo que somos perros y que tenemos que lamer, no, sino que esa forma en la que Él se inclina y se humilla y reconoce que el perrito no es nadie, que depende de su amo, es la forma en la que nosotros tenemos que acercarnos a Dios, inclinarnos. Y en el mundo, y eso después lo explico, se inclinan al Papa y le besan la mano. Esto es terrible. Pero Dios quiere humillarnos y probarnos, o sea, que reconozcamos a Dios, que agachemos nuestra cabeza, que le adoremos, que entendamos que somos canales y que toda bendición viene de lo alto. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene ¿de dónde? De mi trabajo, de mis fuerzas, de mis trasnochos, de que soy pila para los negocios. No, proviene de lo alto, del Padre de las luces, en que no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia, Él no duda, Él no varía, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ese es Dios. Prosperar. Pero ahora esta misma palabra, empujar hacia adelante, es el primero, prosperar, empujar hacia adelante. Entendimos cómo empujó a José, ¿cierto? Lo sacó de allí. Ahora esta misma frase viene en algo equivocado, porque hoy lo que vamos a hablar es prosperidad del mundo, ¿cierto? No estoy hablando de la prosperidad bíblica, la del mundo. Entonces traje este primer ejemplo para que vea cómo el Señor empuja hacia adelante a José, pero esto lo toma el mundo al revés. Y aquí es donde quiero que vayamos a Jeremías capítulo 5, versículo 28. Un versículo que pueden decir, cuando yo solo leo, se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo, no juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. Oiga, esta gente era mala, y dice, con todo prosperaron. O sea que si hay gente mala que le va bien, claro. ¿Se acuerdan de Habacuc cuando leímos Habacuc? Cuando estudiamos Habacuc, una de las preguntas, una de las quejas que tenía era ¿por qué los impíos, los injustos prosperan? ¿Por qué ellos sí comen langostinos y por qué nosotros arroz con huevo? Esa es versión Alfonso 2023. Sí.
Aquí me está hablando de la palabra prosperar. Esta palabra prosperar en el hebreo original es la misma, T-S-A-L-E-A-K-J, Tesaleak. Pero entonces, ¿cómo así? ¿Dios los empujó hacia adelante? No. La Biblia me está enseñando que ellos mismos se empujaron hacia adelante. Ellos prosperaron solos. Entonces, ¿cómo creen que Bill Gates, George Soros, la empresa Gavi, Rockefeller, toda esta gente que son ateos, los que nos tienen este mundo lleno del LGTBI, lleno de tantas porquerías, porque lo patrocinan con toda su plata? ¿Ustedes creen que Dios les da la plata? Es que Dios todo lo permite y todo lo controla. ¿Cuánto nos falta conocer la palabra de Dios? Ahora leamos el contexto de este versículo. Leamos el contexto, Jeremías capítulo 5, pero desde el 26 al 31, y vamos a entender qué pasaba con esto. Dice, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, está hablando Jeremías, acechaban como quien pone lazos. Cuando le ponen lazos a alguien, ¿qué pasa? Literalmente, usted no avanza, se estanca. Usted no puede caminar, no puede crecer, no puede hacer nada. Usted amarrado hasta se enferma. Usted amarrado, atado, no se alimenta, a no ser que venga alguien y le dé con la cuchara. Pero a lo que quiero llevarlos, ya lo que me llevó a mí la palabra de Dios es que dice, quien pone lazos, mira a esta gente. Esta gente lo que hace es poner trabas en nuestra vida para que nosotros no avancemos. Fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos. Hay gente que tiene mucha plata y que nos va a proponer cosas para que nuestro tiempo de congregación se pierda, y eso es poner lazo. No darnos la libertad de poder estar con Dios. Porque lo que yo sé y al final voy a explicar es que la prosperidad también financiera, o la riqueza, más bien le voy a dar el nombre porque no tiene que ver con prosperidad, la riqueza también la da Dios, pero Dios no la da en nuestro tiempo ni como nosotros creemos, sino cuando Él la tiene. Yo les conté cuando trabajaba y conocí al Señor, trabajaba de domingo a domingo en una empresa muy grande, y el domingo era el día que más se vendía, Bagatel. Ahí está mi hermano testigo, Alex. Cuando tomé la decisión, llevaba 2 años congregándome y dije, yo necesito congregarme. 2 años de haber nacido de nuevo. Yo dije, yo necesito congregarme, y ganaba muy bien. Estoy hablando de hace 20 años y ganaba más de 3 millones de pesos. Y cuando tomé la decisión conmigo, a mí no me manipuló el pastor Álvaro, conmigo, dije, voy a congregarme. Yo sé que Dios me va a dar otro trabajo. Y cuando hablé con mi jefe, eso sí, me trató mal porque era grosero. Y me dijo, no se vaya, quédese. Si tengo problemas en las cocinas, yo lo echo a patadas. Pero si no, hágale y no se vaya y descanse los domingos. Y Dios me bendijo. No me tuve que ir. Y fui el único en la empresa que descansaba los domingos. Después mi hermano llegó descansando. Eso era la mano de Dios prosperando lo que uno hacía. La bendición. Eso no era que yo era chacho. No. Era Dios en mi vida. Él veía algo distinto. Y Él me decía, tráigame gente de allá de su iglesia. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Acechaban como quien pone lazos. Hay gente que te va a poner lazos. Y esta parte sí es económica, ya les leo todo. En tu vida algo va a poner lazos para que el tiempo de Dios se pierda y sea más importante la prosperidad del mundo que tu tiempo con Dios. Pusieron trampa para cazar hombres, como jaula llena de pájaros. ¿Un pájaro en una jaula es libre? ¿Cómo le llaman a alguien que está en una jaula? Cautiverio. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? En cautiverio. Por eso ellos no alababan, no adoraban, ellos se olvidaron de Dios. Porque cuando uno está en cautiverio, cuando uno no es libre, uno no reconoce quién es Dios. Hay un hermoso devocional para el lunes. Estamos hablando de Juan, ¿cierto? Y viene el versículo 11. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y leí algo acerca de Wesley, un tremendo predicador. Él ya murió hace muchos años.
de una iglesia, fundó la iglesia metodista, la wesleyana. Y en lo que estudié hubo un escrito y tenía que ver con el devocional que escribía, y es algo hermoso porque alguien cortando un árbol, salió un sapo del árbol. Estaba ahí viviendo, no podía salir. Se tuvo que haber metido y tuvo que haber crecido dentro del árbol. Y cuando cortaron el árbol, el sapo sale. Y él empieza a hacer una metáfora entre eso y la vida de un cristiano y del mundo, y fue hermoso. Porque decía que él tenía vida dentro del árbol, el sapo, y estaba creciendo, pero ¿qué clase de vida tenía? Ahí encerrado, con lazo, atado, sin visión. Tenía ojos, pero no podía ver. Solo veía la madera, que lo estaba cada vez más apretando porque seguía creciendo. No podía ver la luna, las estrellas, nada. Y él compara esto con la vida del mundo, pero con algunos cristianos también. Tenemos ojos, pero no vemos las cosas de Dios. Tenemos oídos, pero no escuchamos las cosas de Dios. ¿Y la fe viene por él? No viene por más. Podemos estar respirando y creciendo, pero estamos encerrados en un lugar donde no hay vida espiritual. Solo había vida física dentro del sapo ahí, pero no tenía vida de conexión en su entorno. Él no estaba con más sapos, con sapitas, teniendo sapitos. Él no estaba comiendo, él no estaba saltando, brincando de alegría. No, él no estaba haciendo nada de eso. Estaba ahí. Y nosotros podemos estar igual también. Tenemos ojos, no vemos, tenemos oídos, no oímos, tenemos vida, respiramos, comemos, trabajamos, pero no tenemos vida espiritual, porque no tenemos vida de afuera. Y el Señor dijo que nosotros no somos nosotros no somos de este árbol. Tal vez algunos crecimos ahí apretados, pero gloria a Dios que alguien vino y rompió ese árbol y nos sacó a la libertad. Y vimos las cosas diferentes. Y el Señor dice en su palabra que el enemigo ha encegado el entendimiento del mundo para que no le conozca la gloria de Dios, no resplandezca sobre ellos. Igual, ¿cuántos sapos hay? Yo fui un sapito. Igual. Estamos hablando del animal, ¿no? Ojo. Yo fui un sapito. Y ya cuando uno sale y ve y dice, wow, yo no sabía esto. Mire, y me pasa cada vez que estudio la palabra de Dios y cojo un tema y empiezo a averiguar y veo cosas nuevas, yo digo, wow. Cómo Dios nos enseña su palabra, ¿no? Y uno dice, wow. Yo les compartí alguna vez que una de mis preocupaciones era yo que iba a enseñar. Yo dije, ¿yo qué voy a enseñar? En un año son tantas predicaciones y los devocionales y ¿yo qué voy a enseñar? Esa era una de mis como temores. Yo decía, ¿yo qué voy a saber decir todos los domingos? Y si supieran todo el material que tengo para predicar, ese es Dios. Ese es Dios. De hecho hice este material y me salió para 2 o 3 domingos, entonces dije, voy a darlo con calma, pero que lo podamos entender. Porque quiero que nosotros entendamos que somos prósperos, somos bendecidos y que no necesitamos de manipuladores de púlpito que nos hagan creer lo que no es y tergiversen la verdad. Amén. Entonces seguimos con esto. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban con quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros en cautiverio, así están sus casas. Entonces, esto que voy a leer, estos versículos, enfoquémonos en cómo están las casas de estos impíos, ¿cierto? Entonces, si usted y yo preferimos ser prosperados con nuestra casa así, como una casa llena, una jaula llena de pájaros, como quien pone lazo, como trampa, yo no prefiero esa prosperidad. Porque aquí hay que enfocarnos bien en el contexto de lo que está hablando Jeremías. Ya les leían más adelante, ¿cierto? Eran prósperos. Ellos se empujaron hacia adelante, tenían plata, pero mire cómo estaba su casa. Así están sus casas, llenas de engaño. Así se hicieron, dice la palabra. ¿Quiénes se hicieron? No dice, así Dios lo hizo. En el versículo anterior de José dice, y todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba, porque Dios estaba con él, ¿cierto? O sea que ¿quién era el que hacía prosperar todo? ¿José? No, Dios. Aquí ¿quién era el que hacía prosperar todo y se empujaron hacia adelante para ser prósperos? Ellos mismos. Ellos se hicieron grandes y ricos. Aquí sí está hablando de plata.
Versículo 28, se engordaron y se pusieron lustrosos. Y sobrepasaron los hechos del malo. O sea, la maldad que pueda usted conocer, usted dice, oiga, yo no sabía que podían hacer esto. La verdad, en mi cabeza no me cabía eso. Pues esto era lo que pasa, sobrepasaron. Uno conoce maldad y sabe de la maldad y puede hacerse ideas de maldad. Pero está hablando de gente que uno dice, ya se pasaron, sobrepasaron, ya yo no creí de verdad esto. Ya uno dice, sobrepasaron lo malo. La causa del huérfano, con todo, sobrepasaron los hechos de lo malo. No juzgaron la causa del huérfano. ¿De qué le servía tener plata si muchos huérfanos y muchos pobres estaban aguantando hambre y ellos no lo suplieron? Se enriquecieron ellos solos, se empujaron hacia adelante. Y una de las causas que vamos de las consecuencias que deben, o del propósito que debe haber cuando Dios me prospera, y se los voy a mostrar bíblicamente, es prosperar a otros. Porque quien no sirve para prosperar no puede ser prosperado. Como dicen por ahí, igual, el que no vive para servir no sirve para vivir. Igual, si nosotros nos servimos para bendecir a otros, nunca vamos a poder recibir esa prosperidad y bendición de Dios, porque podremos vivir apenas con lo que tenemos, con lo que necesitamos. Dice el versículo 29. Con todo, el 28, perdón, con todo se hicieron prósperos. Mira la maldad, pero se hicieron prósperos. Se empujaron ellos hacia adelante. Y la causa de los pobres no juzgaron. Versículo 29, aquí viene el Señor. ¿No castigaré esto?, dice Jehová. ¿Qué tipo de prosperidad nosotros queremos? ¿No castigaré esto?, dice Jehová. ¿Y de tal gente no se vengará mi alma? Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira. Pero es que la gente dice, no, este es profeta y todo lo que habla viene de Dios. Y me está hablando de profetas que eran profetas. Porque en los otros versículos que nosotros leímos, vieron que el Señor dice, profetizaron cuando yo nunca les mandé profetizar. O sea que esos no eran profetas. Pero aquí sí me está hablando que eran profetas. ¿Quién dijo que los pastores no se pueden torcer? Si somos humanos, si somos imperfectos. ¿Por qué siempre ven la figura de un pastor en un púlpito creyendo que es una persona que no comete errores y que todo lo que dice él es igual que el Papa, infalible? Profetas profetizaron mentira, igual que hoy. Yo dije al año pasado, no sé, hablando de esta iglesia Mira, entre otras, que solo es profecía. Y mira, una iglesia se tiene que centrar, para que usted entienda, una iglesia se tiene que centrar en la predicación de la palabra de Dios. Ese es el propósito de una iglesia. Y lo que viene además, viene por añadidura, porque Dios así lo quiere. Pero una iglesia no está para hacer show de milagros, para botar gente al piso, para profetizar, para hacer... No, eso viene cuando Dios lo quiera. Y si Dios te tiene que sanar a ti desde allá donde estás sentado escuchando la palabra, Dios te va a sanar. Ese es Dios. Pero es como dándole órdenes a Dios. Venga, y yo voy a... No, si Dios quiere hacer algo con tu vida, hoy Dios lo hace. ¿Intervenga yo o no intervenga? Porque la bendición viene, ¿de dónde? ¿De la ciudadela? De lo alto. ¿Sí? Yo hablo de honra a su pastor, pero yo no hablo de idolatría a su pastor. Eso sí, no lo voy a hacer. Totalmente distinto. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes, mira, dirigían por manos de ellos. Como tenían patita, usted predique tal cosa. ¿Qué pasa hoy con los músicos, los cantantes, los predicadores? Cuando a uno lo invitan a predicar,
Si alguien me invita a predicar, que ya poco me invitan, porque no les gustan mis predicaciones, porque hablo la verdad. Entonces, yo tenía por costumbre algo de hábito que me habían enseñado. Yo les preguntaba, ¿quieren que predique algo especial? Ustedes decían que, como por honra al pastor, tal vez yo estoy hablando acerca de esto y viene un pastor y yo le digo, sigue predicando acerca de esto, de la prosperidad, de lo que es bíblica, tal vez, ¿cierto? Y nos vamos por la rama. Entonces, por eso preguntaba por respeto. Pero Dios me ha enseñado que si alguien me invita a predicar, yo no tengo que dejarme regir de lo que quieren, sino de lo que Dios quiere que haya allí. Pero si alguien me invita, Dios sabe de qué voy a hablar. Y tal vez yo no sé. Me acuerdo en la última vigilia de la 63. Y tenía cosas y yo predico eso y resulté predicando nada de eso, que yo lo dije ahí. Y las 3 predicaciones fueron muy iguales, de los 3 pastores que fuimos. El primer pastor inició, cuando yo le dije, mire pastor, usted no me va a creer, pero mira mis apuntes, mira esto, mira no sé qué, y teníamos, Pilar fue, Clara fue, que fueron varios, y resultamos hablando casi de lo mismo. Lo mejor es cuando entra el último pastor, a lo último fue una vigilia muy bonita, dice, bueno, ustedes tampoco me van a creer. También tenía el mismo tema, muy similar. Y no nos pusimos de acuerdo con nuestro pastor Andrés Bonvena, ¿de qué predicamos? Quien dirigió esa vigilia, que fue el pastor Elvin y yo, dijimos, dejemos que Dios fluya. Y que allá no dijimos 15 minutos de alabanza, 20 minutos de predicación, ¿cierto que no? Tuvimos un tiempo de alabanza grandísimo, adoramos, estuvimos hermosos, después vino la prédica. Fue un tiempo muy bonito para todos los que estuvimos ahí Pero no nos manipularon. Los profetas profetizaron mentiras y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Eso existe mucho en el mundo y en las iglesias. Usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro, usted tiene que hacer tal, usted tiene que hacer esto. Muchos músicos de las iglesias grandes tocan en tabernas los fines de semana y el domingo se suben a tocar ahí, porque son excelentes músicos. Eso sí saben que es un do sobre si bemol sus 4. Eso sí, wow. En cambio hay unos que solamente saben que es un do. Eso no gusta mucho. Están en las tabernas allá tocando y el domingo se van para la iglesia. Y los pastores lo saben y no les importa. Ellos quieren es calidad musical, no calidad espiritual. Esto lo sé porque lo sé. Y he estado en grupos donde me dicen, yo trabajo aquí, yo trabajo allá, y sé muchas cosas que pasan dentro de los grupos cristianos de adoración. Y los profetas dirigían a los sacerdotes. Es increíble que van a llevar a alguien a cantar y todo tiene que ser manipulado. Y les voy a mostrar sobre otro texto acerca de la alabanza. Les voy a enseñar algo acerca de la prosperidad dentro de la alabanza también, que es muy importante. Dice, los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. Mira el problema. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué existen estas iglesias, Dios? ¿Y por qué siguen creciendo? Porque el pueblo así lo quiere. Porque la gente no está buscando a Dios, porque las está buscando por el comezón de oír algo que llene sus necesidades. Mientras más la palabra nos incomode, más es el lugar correcto. Cuando salió a la luz lo de Piraquive en el grupo Mira, que Dios le había dicho a ella que ella iba a ser, junto con Cristo, la que iba a escoger quién iba para el cielo, quién iba para el infierno, esta iglesia creció más. Porque no leen Biblia, no la leen. Y como no leen, ¡ay! Es que Piraquive es ungida. Yo sí decía, porque eso, ¡uy! ¿Quién cree que adivina allá? ¿Usted cree que eso es espíritu de profecía? Dios aborrece la adivinación. Más adelante voy a hablar acerca de la profecía, porque la profecía está dentro de la iglesia como don ministerial, pero cumple 3 propósitos, y uno de ellos no es adivinar. Pero como la gente no lee palabra, entonces todo lo que hacen acá
a veces esto parece un circo, pues toda la gente lo cree. Iglesias donde más hace el show cuando sale el pastor. Hay más reverencia, más grito, más bulla, más euforia, sale él y humo y batería. Pero cuando están escuchando la palabra no hay reverencia. Y esas iglesias están creciendo. La de Piraquive siguió creciendo. Y mi pueblo así lo quiso. Mira, el error acá de los que predican sí, pero el error más grande es de los que aceptan lo que se predica. Así lo quiso, mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Ellos no hicieron nada para cambiar la situación. Gente que se les dice, mire ese lugar, no, salgan de ahí, mire esto. Hemos estado con personas, muchas personas. Había una persona que se conectaba a los grupos de oración, que es marianista. Yo no tengo nada con eso. Ponía la imagen ahí de la Virgen María, yo no tengo nada con eso. Escuche y aprenda que ella no es mediadora, que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5, que es Jesucristo. Pero no, dijo, no, a mí mi virgencita, no, es que ustedes odian a la virgencita, es que ustedes no. Mi pueblo, así lo quiso. Nunca los vamos a cambiar. Y hay gente que le he dicho, no le bote más corriente, porque ya lo aprendí. Yo antes decía que tenía que la 99 y la 1 corra a buscarla, porque eso, vaya y búsquela, porque tiene que buscarla, eso es un pastor, es el trabajo del pastor. Cuando el Señor me dice, el trabajo tuyo es predicar. Esa es mi tarea principal, predicar. El día que un domingo ustedes no tengan predicación, ahí es el problema. Pero mi tarea principal es sacar la predicación. Y algo que a Dios ha puesto en mi corazón es discipularlos. Esa es mi tarea principal. Pero hay personas que les vamos a hablar y nunca va a querer cambiar. Nunca van a dar su brazo a torcer. Porque mi pueblo así lo quiso. Y hay personas que a veces uno les habla algo y ¡pum! De una. Wow, no lo sabía. Sí, mira que esto, mira qué tal. ¿Por qué la gente busca iglesias acomodadas a sus sentimientos? Porque le dicen Dios te ama. Dios tiene un propósito grande en tu vida. ¿A quién no le gusta eso? Wow, no lo sabía. Y así sea pecador y haga lo que sea, Dios me ama. Sí, Dios te ama. Su amor es grande. No, yo quiero ir a esa iglesia. Eso es lo que dicen en Hillsong. Y entre otras. Eso es falso. Dios aborrece el pecado y por ende aborrece al pecador. Y no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Dice yo castigaré esto. El Señor lo castigará. Entendamos que no todas las riquezas vienen de Dios. Si podemos entender esto, nos vamos a dar cuenta que Dios no es como dijo este señor, que Dios no sabía de matemáticas. Porque a los ricos les dio mucho y a los pobres les dio poquito. ¿Se acuerdan de esa canción? Óyeme, Diosito Santo, tú de aritmética nada sabías. Que no sabía Dios de aritmética. No han entendido que los impíos, los injustos también prosperan, pero es porque ellos mismos se empujan hacia adelante. No es Dios. No todas las riquezas de este mundo vienen de Dios. Recuerden, el diablo también, entre comillas, bendice. ¿Usted cree que que la Virgen lloró y que salió y que hubieron milagros? ¿Ustedes creen que eso viene de Dios? El diablo también hace milagros. ¿Cómo va a decir que? Claro, cuando Moisés fue allá al frente de Faraón y botó la vara y se convirtió en serpiente, ¿qué hicieron los brujos? Lo mismo. Botaron allá y también se convirtió en culebra. La diferencia fue que la culebra de Moisés se comió a la culebra del brujo. Está hablando que hay mayor autoridad. Pero de que tienen autoridad porque Satanás tiene poder y Satanás todavía no ha sido lanzado al lago de fuego y azufre. Aún tiene poder. Principados, potestades, gobernantes, huestes. ¿Ustedes creen que ellos son babosos? ¿Qué? Demonio significa ser inteligente. Esa es la palabra, demonios, seres inteligentes. Ellos no son brutos. Y no necesitaron estudiar. Tienen parte del ADN de Dios ahí, de la inteligencia de Dios, de la sabiduría, del conocimiento, que ellos la dañaron.
pero son inteligentes y tienen poder para hacer cosas. Por eso todo no viene de Dios. Dios no controla. Estamos en un mundo caído, malo, pésimo, picho. Dios lo dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Y lo que yo he dicho, yo no entiendo cómo si Dios controla todo y Dios todo lo manda, entonces ¿por qué Dios dice, ojo con esto? Que yo lo controlo y yo lo mando, pero yo te envío las armas para que combatas o ataques esto que yo te mando, pero es que por este lado te mando esto para que te defiendas de eso. ¿Cómo así es esto? Si Dios nos dijo, este mundo es picho caído. Primera de Juan 5:19 dice que Satanás controla este mundo. Ojo, no a los hijos de Dios. Controla a este mundo. Las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Pero todo el que no es hijo de Dios está controlado por el maligno. Eso dice la palabra de Dios. Entonces entendamos que quien vino a matar, robar y destruir no es Dios. No, es que pasó algo, bueno, Dios me lo envió con un propósito. No, Dios no envía nada de eso. Nos enseña a través de eso. Nos forma, nos muestra, nos levanta, nos empuja hacia adelante, nos prospera. Amén. ¿Sí estamos bien o no estamos? Esa es la prosperidad del mundo. No todo lo que crece viene de la mano de Dios. Y hablábamos acerca, por ejemplo, de la predicación. Si uno cree que todo lo que crece abundantemente viene de Dios y lo otro no, hablaba en México el mes pasado, la Iglesia Católica llenó un estadio con unas misas de yo no sé qué cosas. La Iglesia Adventista o Testigos de Jehová, uno de los dos, que sabemos que no es de una doctrina correcta, ninguna de las dos, llenaron el estadio. Y una iglesia pentecostal hizo un tiempo de oración allí y ni la cuarta parte del estadio. Entonces uno diría, la iglesia católica y la adventista es de Dios, porque es más próspera, porque mire cómo creció, mire cómo se llenó. No podemos medir los frutos de esa manera. Todo lo que crece no viene de Dios. Y una frase que anoté, no todos los ricos son prósperos. Mateo capítulo 16, versículo 26 dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensará el hombre por su alma? La Nueva Traducción Viviente dice: ¿hay algo que valga más que tu alma? Le habla a los ricos. Dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? No hay nada que valga más que nuestra vida eterna. Deuteronomio 29, versículo 9 dice: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, ¿para qué? Prosperéis en todo lo que hiciereis. ¿No es lo mismo que le dijo a Josué? ¿No es lo mismo que estamos estudiando? Dios nos habla de prosperidad, pero dice primero que tenemos que guardar. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis. O sea, yo la guardo, la atesoro en mi corazón, la medito, pero la pongo por obra, la obedezco en todo. Para que prosperéis en todo lo que hicieres. Mire, es el mismo versículo, porque esto se lo dijo Dios al pueblo de Israel, pero se lo dijo después a un pueblo, se lo dijo a una persona, se lo dijo a Josué. Esto mismo se lo dijo a Josué. Ahora vamos a ver la última definición de prosperar por hoy. Continuamos el otro domingo. Quiero que vayamos a Jueces capítulo 17, versículo 1 y 3. Empujar hacia adelante. Estamos hasta ahí, ¿cierto? La primera definición. Empujar hacia adelante. Jueces capítulo 17, versículo 13 primero. Mira lo que dice acá. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Amén, gloria a Dios, aleluya.
voy a mostrar que esto es lo que hablan en las iglesias. Micaía dijo, no dijo Dios, ¿dijo quién? Micaía, dijo él. Ahora sé, él sabía, pero Dios no se lo reveló. Entonces muchos dan palabras sin que Dios les revele, sino dicen, ahora yo sé. No, yo cuando les predico les digo, la palabra de Dios dice. No digo, es que yo creo, yo siento en mi corazón, es que tuve un sueño. No, la palabra de Dios dice. Entonces aquí Micaía dijo, él, ahora sé, ¿quién sabía? Micaía, que Jehová me prosperará. Él estaba seguro que Jehová lo iba a prosperar, y ya les voy a decir el contexto de esto para que se den cuenta que el Señor no lo iba a prosperar. Pero si cojo este versículo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Si leen este versículo ustedes dirán, wow, el hombre estaba bajo cobertura. Un levita era un adorador, lo tenía por sacerdote. Wow, este hombre, y tenía claro, declara y recibes. Decreta en tu vida. Dijo el pastor de su presencia, lo que tú digas recibes. Todos, amén. Esto es falso. Lo que tú digas recibes. Pues aquí está Micaía. Ya teníamos pastores de estos en este tiempo. Micaía dijo, ahora sé, yo sé que Jehová me prosperará. ¿Por qué tenía esa certeza? Él pensaba lo que él creía, porque hizo las cosas a su forma. Entonces ahora Dios me va a prosperar. Amén, todos digan amén, Dios te va a prosperar, porque tienen a un pastor y porque ustedes vienen a la iglesia. Y si ustedes traen pactos y siembran y ustedes traen una buena cantidad de dinero, mire, Dios los va a prosperar. Digan amén y todos amén. Cierra esta palabra, séllala, ven al altar. Ven, esto no es un altar. El último altar se llama la cruz. El último sacrificio. Para que sea altar tenía que haber derramamiento de sangre. Sacrificio. El último altar es Cristo Jesús, la cruz. Entonces, si lo leo así, digo, wow, qué hermoso. ¿Sí ve? Confiesa como Micaías. Entonces di tú, como Micaías dijo, ahora sé. Repitan conmigo, ahora sé que Jehová me prosperará. Digan todos ahora y todos, ahora sé que... Amén. ¿Me estoy equivocando de predicaciones? Enlace está lleno de eso. Todos los pastores que van a Enlace no son pastores. Casluna, Dante Gebel, todos ellos, tramposos, ladrones, mentirosos, están llevando a la gente a otro lugar que no es. No los están llevando a Cristo, a arrepentimiento, a que cambien sus vidas, sino están pensando solo en esto. El evangelio de la prosperidad lo único que te hace es llevar a querer ser mejor, pero mejor en tu área económica y tu área emocional, sentimental, espiritual, relacional. ¿Qué? Ahora leamos el contexto hermoso de estos pastores tramposos. Entonces, cuando leemos Jueces 17 del 1 al 13, lo voy a ir explicando rápidamente, lo voy a ir explicando. Dice, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. Qué nombre tan inmundo, empezando. Micaía. Yo me caía. El hombre no se levantó. Versículo 2. El cual dijo a su madre, quiero que estemos concentrados en la lectura, ya sea que la estemos leyendo, que la estemos escuchando, pero estemos concentrados para que vean el gran predicador. Ahora sé que el Señor me va a prosperar. Mire y verá esa predicación positiva. Lo que tú digas recibes, decláralo, lo tienes, confiésalo, decrétalo, porque la palabra tiene poder. No, la palabra no tiene poder. Lo que tiene poder es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios está en mi boca, tiene poder. No mi boca, la palabra de Dios que sale por mi boca. Pero no todo lo que yo diga en mi vida tiene poder. Pero eso predican, la palabra tiene poder. Si tú lo crees, lo decretas, esto y así va a ser. Cree y declara. Como mi hermana Yasmín, perdón, también se independizó y puso su negocito hermoso con su hija, ¿cierto? Fue una bendición.
Entonces, si yo le digo, créalo y decrétalo, Dios te va a prosperar, dilo conmigo, levántate fuerte y dile, Dios sí me va. No, madruga, trabaja fuerte, busca buenos precios, busca qué le gusta a la gente, busca qué más vendes, lo que no vendes, sácalo. Eso sí es un consejo. Pero decláralo y tú lo tienes. Y mira, porque eres la hija de Dios, eres la niña de los ojos. Ay, qué tan lindo ese versículo. Él es la niña de Dios, sí, pero la niña y el niño tienen que trabajar. ¿Estoy mal? Pero no entiendo por qué son esas predicaciones baratas, emocionando a la gente y quitándolos de lo que es el verdadero camino, que es Cristo. Si Cristo no está en nuestras vidas, olvídese, no pasa nada. Ahora tú y yo, que iniciamos un proceso, vamos a ser diligentes en todo lo que tenemos que hacer, pero la bendición viene de Dios. Pero Dios no nos va a bendecir si nosotros no hacemos lo correcto. Y el otro domingo voy a explicar cómo, cuando Dios nos prospera, ¿qué tenemos que hacer con esa prosperidad? Porque parte de buscar un buen precio, de buscar un buen proveedor, de no desgastar, que no hacer todo, es aprovechar la prosperidad que Dios nos da a nosotros. Esto es lo que dice la Biblia, esto no es un consejo de un psicólogo. Esto no es para mover almas. La persona más próspera de este mundo, uno de los ricos más ricos de este mundo, ha sacado los principios de la Biblia. Y hay un libro escrito de cómo prosperar y tiene los principios es acá. No dice el paso 1, estudia administración de empresas, no sé qué tal. Paso 2, acá, todo está en la Biblia. Estudia administración bíblica. Esa es la mejor. Ahora vamos a estudiar acá, que eso está chévere. El cual dijo a su madre, empiezo, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. ¿Quién se lo había tumbado? Ay, pero Dios me va a prosperar. Empezamos por ahí. Y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito sea Jehová, hijo mío, pochocho, pero estaba maldiciendo. Mira el contexto, miremos el contexto y verá qué lindo es pararme yo. El Señor dijo que me va a prosperar, mire y verá. Porque él saca de su boca que el Señor iba a prosperar. Empecemos por esto. Micaía se le había tumbado un dinero a la mamá. La mamá estaba maldiciendo, echando pestes. Y cuando le dice, mami, la plática, ¿se acuerda que su merced estaba diciendo gorecías? Y que se perdió, que no tuvo que generar. Sí, mi hijo, que pató cuillo. Ay, mi angelito pochucho, no sabía que tú no, ay, mi amor. No porque lo hiciste, no porque no, ay, mi linda. Ay, mire más adelante lo que le dice la pochocha mamá. A pochocho, hijo, Micaía. Versículo 3. Y él devolvió, ella le dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Ay, ¿quién como tú? Y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo. Ella creía que ese dinero iba a ser para Dios. He dedicado este dinero a Dios. Los que botan sus pláticas en pactos y todas esas vainas, tenaz. Y muchos no dedican sus ingresos a Dios. Muchos dedican sus ingresos a ustedes mismos, o a sus hogares, o a sus casas, pero a Dios no. Lo voy a explicar. Ella creía que le iba a dedicar ese dinero a Dios. No, eso es para Dios. Primero que todo lo que entra, hay gente que dice, es que el diezmo no es bíblico. Alducín dice, no es de la Biblia. Uno tiene que dar el 15, el 20 o el 30. ¿Perdón? Es conforme haya sido prosperado. Tú puedes traer el 50 o puedes traer un día el 5. ¿Perdón? Es que no, eso no sé qué, y yo no por qué, y yo allá no, y yo por qué tengo que llevar algo allá, eso no, yo no puedo llevar, eso es gratis, la parte espiritual. Bien, les voy a mostrar un versículo.
y les hablo después de este tema. Pero a veces creemos que todo lo que nos llega, gente que dice, bueno, digamos el 5, el 3, el 2, el 8, ¿yo por qué tengo que darlo a la iglesia? ¿Es que el 8 le pertenece a Dios? No, el 100% le pertenece a Dios. Todo lo que llega a tu bolsillo, a mi bolsillo, le pertenece a Dios. Y tú deberías, cuando te llega, decir, Señor, ¿qué hago con esto? Dame sabiduría. Eso lo vemos el otro domingo. Dame sabiduría. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo que tengo que pagar? ¿Cómo debo hacer, Señor? Enséñame, guíame, dirígeme. ¿Cómo tengo que hacer? Pero cuando yo lo tomo a mi forma, somos pésimos administradores. Dice, la verdad, he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo. Mentira. Para hacer una imagen de talla y una fundición. Mire, ¿para qué quería patica? Para hacer la estatua ahí. Por eso estaba maldiciendo. Supuestamente era para Dios, y ella creía, tal vez en su corazón o en su mente, que si hacía una imagen, pues eso iba a agradar a Dios. Bueno, entonces quédese callado y espere que Dios la provea. Pero estaba maldiciendo porque se le había perdido su plata. Pura religiosidad. Creen que una estatua, una imagen, algo ahí es lo que los va a bendecir, pero pueden hacer con su vida lo que quieran y maldecir y hacer lo que sea. ¿No se han dado cuenta que cuando dicen eres cristiano y hasta toca caminar como que no se le vaya uno el paso para otro lado? Porque si eres cristiano, ¡oh!, pero pasó por tal lado. Me acuerdo que contaba el pastor en Rema, un pastor en Rema que un día estuvo en una finca de tierra caliente y todo eso, y por ahí consiguiendo una gaseosa y no encontró, y había una tienda de solo cerveza, y ese pastor así, bueno, regáleme una cerveza, a tomarse la cerveza. Se la estaba tomando y pasó alguien que lo conocía. Pero entonces no dijeron es que había sed y él estaba pasando y no había nada y se tomó 1 o 2 cervezas porque tenía sed, no se embriagó, no. El pastor estaba borracho. ¿El pastor? Sí. Imagínense que... Porque lo pesqué, si no, ese no, si lo ve allá al frente, es allá. Y estaba eso así, iba con la botella así. Porque ella le inventa, ¿no? No dicen que estaba así, iba así. O sea que yo creo que más de 10 se había tomado. Y antes falta que le inventen y digan, yo bajé la del carro y el tufo hasta allá llegó. Ah, pues que para exagerar. Pero usted dice que es católico y a usted no le importa ir a la misa y salir a tomar. O sea que usted le dice que es católico. Usted es cristiano. ¡Oh! Mire cómo se sientan, respeto en la iglesia. ¿O no? Porque al cristiano nos dan más duro, pero el católico, pues yo me hago mi virgen, me hago mi estatua, me hago mi cosa, ay, no importa, mi Diosito ahí, pero con mi vida maldigo, hago lo que quiera, ¿cierto? Y lo que consagré a Dios fue una estatua. ¿Qué hizo el pueblo de Israel cuando salió con toda la plata que Dios le dio? Un becerro, para el diablo. Muchos dicen, no, yo para qué doy en la iglesia una ofrenda. Pero si malgastamos en cosas que no necesitamos. Si a veces bendecimos a alguien que tal vez se va a ir a fumar marihuana en la calle, y hacemos con la plata que Dios le pertenece cosas que Dios no nos ha mandado a hacer, y lo que nos ha mandado a hacer no lo hacemos, y queremos ser prósperos. ¿Cómo puede suceder eso? Mire la preciosa, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundación, la cual fue puesta en la casa de Micaía. La mamita le llevó idolatría, le llevó maldición a su casa. Papi, deme la plata que esa es para dedicársela a Dios. Sí, le iba a llevar la maldición a la casa del hijo. La puso en la casa de Micaía, y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, no solamente un dios con D minúscula. O sea, al llevar esas estatuas, llevó idolatría y empezó a llevar un poco de cosas a su vida, que trajo muchos dioses a su vida, y Dios no estaba en ningún lado. Pero creían que le habían consagrado eso a Jehová. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines. ¿Qué es un efod?
Ahora que lo estudiamos en el discipulado, el manto que utilizan los sacerdotes. Tienen el turín y el urín, que era con lo que se hacía suertes en el Antiguo Testamento, ya no bajo el Nuevo Testamento, para tomar decisiones guiadas por Dios, porque el Espíritu Santo no habitaba dentro de ellos. Entonces se mandó a hacer un efod. Venga, como el de Moisés, mándeme a hacer uno igualito, las mismas pepas, los mismos diamantes, mándemelo a hacer, no importa. Es que el poder no está en el efod. El poder está en Dios, que lo pone en el efod a las personas que llama. No más. Pero creen que es un vestido lo que hace darles poder. Y él compró un efod y terafines. ¿Qué son terafines? Imágenes. Y consagró a uno de sus hijos para que fuese su sacerdote. Mire lo que hace Micaías. Micaías llegó y se le tumbó la plata a la hija, a la mamá, se la entregó, ella le trajo unas imágenes. Entonces él adicional tuvo otros dioses, fue y se compró un efod. Y fue y puso más imágenes y dijo, ¿y ahora quién nombró el sacerdote? ¿Quién nombró? Mi hijo, mi amor, su merced. No, papi, esa vaina no me gusta. Su merced, no, a mí ni me mire. Usted, hasta que me imagino que uno, bueno, papi, pues yo me le mido. Entonces tome, póngase el efod. Uy, qué lindo. Y lo nombró el sacerdote. Igual que en muchas iglesias, que nombran pastores. No sé por qué los nombran. Cuando no tienen llamado. ¿Cómo conocer? Y me preguntaba alguien acá el día que fuimos a comer, ¿qué es un pastor? Primero, Dios nos llama a nosotros en intimidad. Segundo, Dios nos confirma con nuestro pastor. Y tercero, la iglesia lo confirma. ¿Cómo se dice? ¿De dónde salió pastor? Y cuando uno estudiaba teología, decían, está estudiando, vas a ser pastor. ¿Quién dijo que se estudia teología para ser pastor? Uno estudia cuando ya tiene un llamado, pero hay muchos que no tienen llamado y pueden estudiar teología. Pero la gente cree que esto es una carrera igual que la arquitectura, que la medicina, que si tú estudias medicina, entonces eres médico, arquitectura, arquitecto, entonces porque estudias teología eres pastor. No, hay muchos que han estudiado teología que no son pastor, están allí pero quieren aprender más de Dios. Entonces, mira cómo él llama a alguien. No, mi hijo va a ser sacerdote. Muchos, y eso es muchas iglesias, los sucesores de los papás son los hijos. Pueda que algunos tengan el llamado, pero estoy seguro que todos no. Porque eso lo tienen es como negocio. Siga mi hijo con la empresa. Dice, y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, se hizo efod y terafines y consagró. Mira quién consagró, Micaía. Mira todo lo que había hecho y consagrando a su hijo. Un hombre no consagra a un hombre si el Espíritu Santo no está en medio de esa consagración. Y consagró a uno de sus hijos para que fuese sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien. Como la Biblia no tiene orden cronológico, eso tenemos que entenderlo. El libro de Génesis está escrito más o menos al mismo tiempo que el de Job. Y cuando leemos los libros de los profetas menores y mayores, no están en el orden cronológico. No están. Entonces, que porque la Biblia esté así no quiere decir que primero fue, hablamos Miqueas, no quiere decir eso. Entonces, esto que se escribió aquí en Jueces es en el tiempo en que los 400 años de silencio de Dios, cuando Él no le habló, cuando se levantaron los saduceos, cuando se levantaron todas estas sectas, porque como no había dirección de Dios, nadie les hablaba, no había profetas, no había sacerdotes, entonces cada quien creía en lo que se le pegaba la gana. ¿Qué pasa con una persona que no se congrega? Cree en lo que sea. No es que Dios está en todos los lados. Yo creo en Dios a mi manera, muy cierto, a su manera, pero no a la manera bíblica, no a la manera que dice la palabra de Dios. Entonces, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Por eso a él le pareció
comprar un efod, hacer una imagen y nombrar a alguien de sacerdote, pero no estaba dirigido por nadie. Versículo 7, y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Se encuentra un levita era un cantor, un adorador en el Antiguo Testamento. Escucho iglesias que dicen, pasen los levitas. No, eso era Antiguo Testamento, yo no soy levita. Que todo es. A mí alguien un día hace muchos años, cuando inicié, me vino a profetizar. Y Dios me muestra que tú vas a ser un levita. Claro, pues yo estaba en la alabanza. Tú vas a ser un levita. Ya después cuando estudio me doy cuenta, no, es que no somos levitas. Mas la hora viene. Y la hora es cuando los verdaderos adoradores ya no son levitas. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pues la gente no lee Biblia, se quede con un versículo. Es que la Biblia dice, como las religiones que se congregan los sábados, la Biblia dice que el sábado sí, entonces también circuncídense, entonces también maten animales, entonces también hagan todo lo que hacían en el Antiguo Testamento, pero no solamente se pegaron del sábado. Mira este levita, dice, había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá. Judá significa alabanza. Era un levita y forastero allí. Primero, este señor no estaba donde debía estar, este adorador. ¿Un adorador debería estar qué? Adorando. Y para este tiempo, el Antiguo Testamento no es como ahora que adoramos en cualquier lugar. Ellos adoraban en el templo. Por eso ellos adoraban 24/7, los levitas. Esta tribu estaba solamente para adorar 24 horas. No paraban de adorar. Y este levita estaba forastero. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para vivir donde pudiera. Estaba más desubicado que, como dicen Adán en el Día de la Madre. No tenían ni idea. A donde me caiga, pa. Cogen aquí un bus y para dónde voy, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena. No, voy para Boyacá, lléveme para Boyacá. No sabía ni siquiera para dónde iba. Estaba más desubicado este adorador y no estaba en el lugar que le correspondía. Y le llegó a Micaía, a otro desubicado. Le llegó a otro desubicado. Y Micaía dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá. Adorador, voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás mi padre y mi sacerdote. Oiga pues, había nombrado primero al hijo, ahora nombra al primero que se apareció, y porque le dijo, yo soy adorador. Entonces igual en las iglesias, yo soy cantante. Sí, muestra, a ver, te quiero ver. ¿Cuánto cobras? Estamos entre 300. ¿Cuántas personas van a la iglesia? No, es una iglesia de 1000. 2 millones. Dale. ¿Cuántas personas me traes? Pagan a los adoradores. Un pastor no va a predicar si no le pagan. Cuando vienen estos grandes predicadores del otro país, ¡uy, qué bendición que vino Kenneth Copeland! No viene porque le pagan mucha suma de dinero en su avión privado. No vienen de su propio esfuerzo a gastar un transporte y a predicar el mensaje de Dios. Vienen es a seguirse lucrando. La gente que tiene plata es a comprar. ¿Se acuerdan cuando Pedro ministraba el don del Espíritu Santo? ¡Wow! Venga, yo quiero. Venga, hermano, ¿cuánto vale? Pedro le dijo, tu plata perezca contigo. Porque el don, la gracia y todo lo que viene de Dios, no hay plata que se pueda comprar. Entonces mira, Micaía respondió, ¿de dónde viene? Y el levita le respondió, de Belén de Judá, voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré, 10 ciclos de plata por año, vestidos, comida. Y el levita se quedó. ¿Cuándo vienes a cantar? Uy, que viene Marcos Wiss. Uy,
que canta más bonito esa canción y viene acá. Los invito, el próximo domingo viene Marcos Witt. Seguro que esta iglesia está el doble o el triple, porque viene Marcos Witt. Y solamente el pastor quiere que esté acá, pero Dios no. Y todo es comprado por plata. Todo es plata. ¿Quién dijo que un adorador se compra? ¿Quién dijo que un pastor se compra? Pero hay muchos de estos, muchos de estos. Agradó pues al levita morar con aquel hombre. ¿Cómo le iba a agradar comida, vestido y platica? Y tras del hecho lo nombran de pastor, sacerdote. Agradó al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Ay, qué tierno, aquí había mucho amor. Y Micaía consagró al levita otra vez, imponiéndole manos. Venga, mi hijo, présteme el efod. Ay, papi, ya estaba mañado. Quítese el efod. Papi, su merced me dijo y me mini. Quítese el efod. ¿Usted no me está entendiendo? Dicen las mamás. ¿Es que no me entiende? Quítese el efod. Para el levita. Porque ese sí era el propio. Entonces agradó pues al levita morar a aquel hombre y Micaía consagró al levita, no Dios. ¿Quién lo consagró? Micaía. ¿Y Micaía tenía una relación con Dios? 2 errores ya hay. Y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Entonces viene el versículo hermoso que predican en las iglesias. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me va a prosperar porque tengo un levita como sacerdote. Pregunto, ¿Dios lo iba a prosperar? Bueno, ¿se dan cuenta que hay que leer todo el contexto de la Biblia? ¿Por qué no lo iba a prosperar? Primero, porque ese sacerdote no lo puso Dios. Y tercero, porque no es la forma en que Dios prospera. El tipo de prosperidad que estaba buscando Micaía era diferente, porque él estaba invirtiendo. ¿Qué era lo que estaba invirtiendo para ser próspero? Plata. Compró las imágenes, compró un efod, compró al sacerdote. Todo fue con plata. ¿Qué era lo que él estaba esperando? Plata. Aquí no vemos que se postró a orar y se inclinaba y lloraba y clamaba a Dios y lo buscó de día y de noche con ayuno y oración y no sé qué y sí sé cuándo. Y entonces Dios se le reveló y le dijo no sé qué, y Dios le dijo: te voy a... ¿Se acuerdan Gedeón? Por ejemplo. Y el Señor le dijo: ve con estas fuerzas y pelearás y ganarás. Pero Dios le habló. A él sí Dios le habló. Y Gedeón hizo lo correcto. Pero estos que ni siquiera tienen relación con Dios y el Señor me va a prosperar. Entonces, contexto completo, el versículo 1, Micaía le dice a su madre: yo me tumbé la plática por la que estaban maldiciendo. Ahora resulta bendiciéndolo. Sal y dulce en la boca de la mamá. 2, la madre le dice: la rabia es que ese dinero era para Dios. Pero nunca fue para Dios, fue para el diablo. Hizo una imagen. Versículo 3. En el versículo 4 vemos que la madre le lleva maldición a la casa de su hijo, una imagen, idolatría. En el versículo 5 vemos que hizo su propia religión y nombró a quien quiso para que fuera su sacerdote, su guía espiritual. Esas son las religiones. ¿Quién cree que ha nombrado al Papa? Los hombres, no Dios. Efesios capítulo 4 dijo que el mismo que descendió y ascendió, él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No me nombra papas. Pero las religiones son eso, llaman lo que creen. ¿Qué pasó con Adán y Eva en el huerto del Edén? Ellos tenían una relación con Dios. Cuando pecaron, cuando ellos pecan, se cubren de pieles. Eso es religión, de ramas, de higuera. Eso es religión, cubrir mi pecado a mi manera, como yo creo. Y el Señor le dijo: no, así no es. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Él mata unos animales y los cubre con pieles.
Eso es la religión. Yo me acerco a Dios a mi manera. Yo creo que es así. Yo creo que es por este lado. Y era lo que estaba haciendo acá. Hizo su propia religión. Nombró a quien quiso para que fuera sacerdote, su guía espiritual. No nombramos a dedo. Le preguntamos a Dios. Versículo 7, 8 y 9 dice que esto fue en los 400 años en que Dios no habló. No había quien los dirigiera. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. A mí no me parece. ¿No han escuchado esto? A mí algunas veces me han dicho, es que usted predicó y a mí no me parece. Le digo, bueno, pues desde que esté en la palabra y le parezca a Dios, es importante, con todo respeto. ¿Qué me voy a poner a darles dulce una hora? No, mira, es que yo lo dije por esto. ¿Qué me voy yo a retractar si yo lo que estoy hablando es la verdad? A mí no me parece, yo sé, al diablo tampoco le pareció. Es que a mí no me parece que Dios tenga la gloria, que Dios sea no sé qué, y yo subiré y haré y seré como Él y no sé qué. Y se convenció a la cuarta parte de los ángeles. Es que mire Dios, si verá cuenta que es como sobradito. ¿Y por qué no sé qué? Y la cuarta, oiga, sí. ¿Y la cuarta parte? A la cuarta parte no le pareció lo que Dios dijo. A mí no me parece. Hacían lo que bien le parecía. Versículo 10, vemos que se encuentra con un cantante cristiano, un adorador, el cual no estaba donde debía estar, ni hacía lo que debía hacer. Y estaba desubicado, sin rumbo, no tenía nada claro. Micaía lo nombra sacerdote, no lo era, habiendo antes nombrado a su hijo. Lo compra y el levita acepta. Micaía consagra al levita, un desorden doctrinal, y por eso creía que Dios lo iba a prosperar, por comprar todo con dinero, pacto, siembra, votos, primicias. Quiero que se pongan en pie y quiero que terminemos con este versículo de Tercera de Juan, versículo 2. Esta es la prosperidad del mundo. Voy a explicar este versículo bien detenidamente en 8 días confiando en Dios. Pero aquí está hablando la palabra de Dios y dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Yo he escuchado en varias predicaciones este versículo diciendo, Dios dice que te va a prosperar, y cogen este versículo. ¿Alguno lo ha escuchado? Ok, les voy a explicar ese versículo, pero no los dejo con hambre. Dios no lo está mandando a la iglesia. Está hablando de un anciano, Agayo, quien lo amaba fraternalmente porque era una persona de testimonio. Y le está diciendo, si fuera Brian, yo soy, tu gallo, te tocó. Yo soy el anciano. Yo te estoy diciendo, Brian, amado, deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero les voy a explicar por qué él se lo dijo y qué era lo que le estaba diciendo. Porque si es un corazón hermoso que tenía este anciano con este fiel de la iglesia de gran testimonio. Le estaba deseando algo hermoso, pero no era prosperidad de plata. Y este es uno de los versículos que utilizan para decir que la prosperidad y la cosa. Hoy hablamos acerca de la prosperidad del mundo, totalmente distinta a la prosperidad bíblica. Y sé que en 8 días veremos unos principios bonitos de qué es lo que tenemos que hacer con todo lo que Dios pone en nuestras manos. Es importante que solo entonces, que si todos queremos ser bendecidos en todo lo que hacemos, solo entonces tenemos que entender lo que tenemos que hacer de parte de nosotros, porque Dios ya hizo su parte. Y no pretendamos recibir lo que nosotros no sembramos. Todo lo que queremos en nuestra vida primero hay que sembrarlo. No he visto que vayamos ahorita a la tienda y compremos 1,000 pesos de tomate y nunca se haya sembrado una semilla para que ese tomate esté en esa tienda. Igual en nuestra vida espiritual, si no sembramos nada, ¿cómo pretendemos nosotros recoger? Este es lo primordial. Solo entonces, recuerda, para que todo nos salga bien en nuestra vida, primeramente en nuestra área espiritual, emocional, relacional, económica también, solo entonces necesitamos tomarnos de la mano de Dios. Porque si no, es imposible. No hay una palabra que alguien te pueda dar en un púlpito que te diga algo que va a pasar en tu vida.
Si quieres tener el noticiero mejor de ayer, de hoy, de mañana, es la Biblia. La Biblia es la única que nos dice qué es lo que va a pasar. ¿Se dan cuenta del calor que hay? Dios lo dijo. Eso no me extraña. Y cuando yo pensaba y decía, Señor, ¿por qué estas iglesias siguen creciendo? Si antes se están destapando, las iglesias de Casluna, de Maldonado, de Dante Gebel, que se han sacado a la luz públicamente, siguen creciendo. Yo digo, Señor, ¿por qué? Y cuando veo la palabra, el Señor me dice, porque es necesario que eso acontezca. Eso tenía que pasar. Porque el pueblo hace como quiso. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta hermosa mañana. Gracias por tu palabra, Señor, que es más cortante que toda espada de dos filos. Ella penetra, divide, separa, corta, opera. Gracias por lo que pudiste hacer en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros hoy. Sé que aquí somos prósperos, Dios, somos bendecidos. Pero necesitamos entenderlo, Padre, para levantar nuestra frente, mirar al cielo y darnos cuenta de cuántas maravillas y cuántas cosas tú haces a diario con nosotros, Señor. Dejar de ver el punto negro en la hoja blanca y ver que hay más cosas buenas que han venido de ti, Señor. Tal vez eso que queremos no se dé, pero muchas otras cosas se darán, porque lo mejor viene de ti. Tus caminos y tus pensamientos son más altos que los nuestros, Señor. Ayúdanos a este año y toda nuestra vida a enfocarnos en leer tu palabra, en meditarla y en obedecerla, porque solamente así nos irá bien en nuestra vida y podemos entender el verdadero valor de lo que es la prosperidad. Te amamos y te bendecimos, Padre, y gracias por darnos este tiempo. Gracias por permitirnos estar en tu casa. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestro salir, en nuestro entrar, Señor. Y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento y toda sabiduría, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.